Hola queridos amigos, nos toca meditar el día de hoy en Éxodo capítulo 24 y cuidando el corazón de no caer en una rutina. Cada día venimos a la palabra de Dios y nuestro corazón es tan fácil, tan sencillo de traer estas cosas, estas verdades a una rutina diaria, y de ahí no queda mucho camino por recorrer a una frialdad en el corazón. Por eso, con mucho cuidado y con mucha reverencia, acerquémonos a la palabra de Dios, sabiendo que es su voz, sabiendo que su palabra es viva y es eficaz en nuestras vidas. Éxodo entonces capítulo 24 nos presenta al pueblo de Israel aún todavía a las faldas del monte Sinaí, y hay una interacción en este capítulo entre Dios y Moisés. Moisés es llamado por Dios a presentarse delante de él, juntamente con Aarón, con Nadab y con Abiú. Recordemos que Aarón, Nadab y Abiú es una familia que más adelante será designada como los sacerdotes y quienes iban a ministrar delante de Dios. El Señor llama y viene Moisés juntamente con ellos y también 70 ancianos a presentarse delante de Dios, y Dios le hace la acotación de que solamente Moisés se acercará al Señor, el resto estará desde lejos. Y Moisés, estando delante del Señor, iba a recibir una revelación particular de parte de Dios. Con estas indicaciones, Moisés dice, versículo 3, que regresa al pueblo y le cuenta todas las palabras del Señor. Y miremos con atención, por lo menos así lo tenemos en la traducción de la Biblia de las Américas, la palabra todas. En la versión de la Reina de Valera, en el versículo 3, va a decir que Moisés vino y contó al pueblo todas, también de la misma manera, todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Miremos bien esta palabra todas. Y nos dice, y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Una obediencia incondicional frente a completo mandato de Dios, ¿no? Moisés cuenta y le dice al pueblo todas las palabras de Dios, no se guarda absolutamente nada, le da todas las leyes que había recibido, y todo el pueblo responde a una sola voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Un compromiso muy fuerte, ¿no? Y como vemos en el transcurso de la historia, lamentablemente no llega a cumplir, y nadie llega a cumplir toda esta fuerte demanda de parte de Dios. No solamente queda ahí, sino hay un momento particular en que Moisés escribe todo esto en un libro y hay toda una ceremonia de ofrecer sacrificio, de levantar altar delante de Dios, un tiempo de adoración. Y después de hacer toda esta ceremonia, versículo 7, toma el libro del pacto y lo lee a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Su ratificación del pueblo de Israel al compromiso que ya había hecho en el versículo 3. También después de llevar el corazón a adoración a Dios, hay una ratificación. El pueblo de Israel se dispone a obedecer todos los mandamientos, a obedecer todo lo que Dios ha dicho en su libro del pacto. Y finalmente, en esta primera sección, termina con el versículo 8. Dice que Moisés toma la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Los pactos de Dios sabemos que no dependen de nosotros. Dios es suficientemente vasto para cumplir sus pactos con el pueblo, con su pueblo.
cuán importante es mirar nosotros. Muchas veces hemos tenido la disposición del pueblo de Israel de obedecer todas las palabras de Dios. Y lo más hermoso es que en Cristo Jesús toda la Escritura ha sido cumplida. Por ello que con Cristo Jesús podemos vernos como cumplidores totales de la ley de Dios, aun a pesar de que nuestra condición humana nos revele que seguimos teniendo pecado en el corazón, pues ya no obedecemos la ley de Dios para salvación. Ahora la obedecemos como hemos enseñado y nos muestra la palabra de Dios. La obedecemos como un resultado, como una evidencia, como el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, como el fruto de un cambio, de una redención, de una santificación, de una justificación realizada en nuestras vidas, y todas estas en el momento glorioso de la salvación. Dios nos salva y nos santifica y nos justifica, nos redime, todo en el mismo momento delante de nuestro Dios, y nos presenta aptos. Y poco a poco iremos viendo cómo la obediencia se vuelve un fruto de nuestras vidas, un fruto que nos lleva a glorificar al Señor, porque Él es el que hace posible que esto se evidencie en nuestras vidas. En la segunda sección de la palabra de Dios, a partir del versículo 9, se muestra el cumplimiento de lo que Dios le había mandado a Moisés en el versículo 1. Recuerda que en el versículo 1 Moisés recibe de parte de Dios la indicación de que suba él, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Él desciende del monte, habla con el pueblo estas palabras, sucede todo lo del sacrificio, el pueblo se compromete por segunda vez a hacer todo lo que Dios había dicho. Y ahí entonces el versículo 9 viene el cumplimiento del mandato de Dios. Sube Moisés, sube Aarón, sube Nadab, sube Abiú, suben los 70 de los ancianos de Israel. Y vieron, dice versículo 10, al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas, sino que ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Interesante la figura que nos muestra aquí, en que versículo 11, pero Dios no extendió su mano. Los 70 ancianos de Israel no se nos muestra que vieron a Dios directamente, pero vieron la gloria de Dios, percibieron a Dios de alguna manera, y Dios es quien le dice a Moisés ahí: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Pero le dice: quédase allí, ¿no? Ahí los 70 ancianos iban a quedar con Aarón, Nadab y Abiú, y aquí Moisés delega cualquier asunto del pueblo, delega a Aarón y también le delega a Hur, que estarán con ustedes, dice Moisés. El que tenga algún asunto legal tiene que acudir a ellos, porque Moisés iba a estar en la gloria del Señor, delante de Dios, por 40 días y 40 noches. Si podemos contemplar la gloria de Dios que reposa sobre este monte Sinaí y la nube que cubre este monte por 6 días, realmente nos quedaríamos estupefactos de ver la grandeza, la magnificencia de la gloria de Dios. Esta presencia de Dios, chicos, hoy en día no está lejana a nosotros. Nuestras vidas, muchachos, cuando tenemos al Espíritu de Dios, hoy en día se percibe una vida, una experiencia con el Señor tan cercana, tan profunda, que a la luz de su palabra podemos decir con una certeza que vemos la gloria de Dios al ver su voz, al escuchar su voz, al ver su palabra, al ver cómo nuestras vidas van siendo encaminadas por la voluntad del Señor. Nos lleva a adorarle, nos lleva a exaltar su nombre. Y si eso es parte de las bendiciones de Dios, no me imagino lo que es estar delante de su misma presencia, de su misma gloria, como la que estuvo Moisés, o aún como la que estuvieron estos 70 ancianos de Israel. Cuando uno fallece y tiene la esperanza de ir a la patria celestial, de estar con el Señor Jesucristo, uno
tiene un anhelo muy particular y una curiosidad muy particular de poder estar en ese lugar disfrutando de la grandeza, disfrutando de la gloria del Señor. Esa gloria aún ahora la podemos disfrutar. Quizá no en su máxima expresión cuando estemos allá en el cielo, pero sí podemos disfrutar de lo que significa estar con el Señor. Cada día, al venir a su palabra, al escuchar su voz en la bendita palabra de Dios, al orar, podemos percibir su presencia, podemos ver parte, un atisbo, una pequeña luz de su iluminada gloria y su iluminada grandeza. Vengamos al Señor con esa disposición de ver su gloria en su palabra. Claro que es más costoso porque aquí ahora tenemos todavía nuestra carnalidad que busca exaltar el ego, busca exaltar el yo, busca exaltar la felicidad humana por encima de la gloria de Dios. Cuán necesario es venir a su palabra y sabernos falentes, sabernos que necesitamos de Dios. No podemos vivir sin nuestro Dios. Oremos. Señor Jesús, tu palabra y tu gloria manifestada en este monte y el privilegio que tuvo Moisés, Aarón, Abiú, sus hijos y los 70 ancianos del pueblo de poder estar en comunión contigo, cerca a ti. De repente Moisés estuvo más cerca que todos y estos ancianos no estuvieron tan cerca, pero vieron parte de tu gloria, Señor. Oh Dios, qué privilegio. Ayúdanos a poder doblegar nuestro corazón, porque tú, Señor, nos escuchas, pero escuchas al corazón que está arrepentido, que está humillado. Suplicamos, Señor, que doblegues nuestro corazón a tus pies y con un corazón rendido a tu palabra nos des el privilegio de poder ver tu gloria. A ti sea, Señor, toda la adoración. En el nombre de Jesús. Amén.